Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios bíblicos básicos. Número 2. Religión. Parte 1. Padre, yo te doy gracias en este momento porque permites que tengamos acceso a esta ciencia santa, a este conocimiento que es tuyo, Señor. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros, de cada uno de los oyentes y de mí mismo, Padre, para que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta conexión. Yo te pido, Padre, que me ayudes para que yo sea capaz de revelar tus verdades, de que yo pueda hablar con mi boca lo que tú quieres que yo diga. Y asimismo te pido que obres en el corazón de las personas que están escuchando esto, para que seas tú el que les hable, para que seas tú el que les guíe de la manera especial que solamente tú lo sabes hacer. Yo te pido, Padre, que toda distracción o que todo aquello que pudiera afectar la atención de los oyentes en esta hora no se vea afectada, para que sean capaces de escuchar lo que tienes para decirles en este día, noche o lo que sea en el momento en que se esté escuchando. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos a este segundo tema, el tema de la religión, en el cual conoceremos pues qué es una religión y sabremos sobre las principales religiones que existen en el mundo. Entonces miren, el ser humano en toda su historia ha buscado la forma de tener una conexión con la divinidad. Y pues ciertamente en ese camino pues hay muchas veredas, ¿no? Hay muchas divisiones. Hay algunos caminos que han sido creados por creencias humanas. Y sí, claro, todos afirman que su doctrina está inspirada en la divinidad real. Y pues mira, dentro de todas estas maneras distintas que existen de ver la relación con la creación, pues podemos ver, por ejemplo, que existe el monoteísmo. El monoteísmo significa pues que solamente existe un solo Dios. También existe el politeísmo, que es cuando se refiere que hay muchos dioses dentro de la creación. También existe lo que conocemos como el panteísmo, que esto significa pues que Dios es uno con la naturaleza, que Dios no tiene una forma física como tal, sino que el concepto de Dios está presente en todas las cosas. Para aquellos que alguna vez vieron las guerras de las galaxias, pues viene siendo algo como la fuerza, ¿no? La fuerza está presente en todas las cosas. Otro concepto que vale la pena analizar es el del paganismo. ¿Qué es el paganismo? ¿No? Yo creo que lo escuchamos pagano y luego decimos, no, pues esto es malo, ¿no? Y pues el paganismo es ese conjunto de creencias que no pertenecen ni al cristianismo ni al judaísmo. Eso es el paganismo. Y esto nos lleva a la primera pregunta de nuestro estudio, que dice: ¿qué es religión? La religión es un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisión, ética y organización social que relaciona a los seres humanos con la divinidad. Resalto la palabra sistema porque me gustaría que entendiéramos este concepto. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Entonces, una religión es un sistema. Existen pues varias teorías sobre el origen de la palabra religión. Algunos dicen que viene del latín religio, que la parte de re habla de intensidad, ligare, que significa ligar o amarrar, y la parte de ion, que es una acción o efecto. O sea, lo podríamos entender que significaría algo como la acción de amarrarse fuertemente con Dios. También hubo un escritor y teólogo africano llamado Lactancio,
el cual sugiere que viene del verbo latino religare, que significa volver a ligarse con Dios. Otra teoría sobre el origen de la palabra dice que viene de la palabra religiosus, que significa escrupuloso. Muchos, cuando decimos la palabra religión, lo relacionan en automático con organización religiosa, ¿no? Pero que esto habla pues de que es una institución que respalda y practica pues ciertas creencias. Pero en resumen, la religión no es un lugar físico, no es solamente un grupo de personas, sino que la religión es un sistema, es una corriente de pensamiento, es la forma en la que el ser humano se une con la divinidad y todos los actos que de ello derivan. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Cuántas religiones existen? Mira, no se tiene un dato muy exacto al respecto, pero en un libro que se titula Todas las religiones del mundo, afirma que existen alrededor de 4.200 religiones vivas. ¿Qué significa esto? Que están activas hoy en día, que tienen seguidores hoy en día. Y que a su vez hay muchas religiones que ya se extinguieron, que ya no tienen seguidores. Pregunta número 3 de nuestro estudio. ¿Cuáles son las religiones con más seguidores? Pues miren, tal vez este dato no sea muy exacto, pues porque depende de cuándo fue recabado, ¿no? Cuando nosotros recabamos esta información, pues la población del mundo estaba alrededor de 7.800 millones de habitantes y más o menos se dividía de la siguiente manera. En el lugar número 1, el cristianismo con todas sus divisiones, que tenían alrededor de 2.400 millones de adherentes. Esto estamos hablando del 29% de la población mundial. En segundo lugar tenemos el Islam, con 1.900 millones de adherentes y que representa aproximadamente el 24% de la población del mundo. En tercer lugar tenemos al hinduismo, con 1.200 millones de adherentes y que representa más o menos el 15% de la población mundial. En cuarto lugar, y este fue un dato que a nosotros nos pareció muy impresionante, cuando empezamos a dar estos estudios, el que está ahorita en cuarto lugar no figuraba, pero ha sido algo que ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos años. En cuarto lugar tenemos aquellas personas que deciden no tener una religión, que hoy en día podemos ver que son más de 1.100 millones de adherentes, o sea, más de 1.100 personas, 1.100 millones de personas deciden no creer en la existencia de un Dios o de una divinidad o seguir alguna religión. Estamos hablando del 14% de la población mundial. En quinto lugar, tenemos al budismo, que tiene 506 millones de adherentes, como el 6% de la población mundial. En sexto lugar, la religión tradicional china, que es aproximadamente 394 millones de adherentes, como el 5% de la población. Y también me gustaría mencionar que aunque no es de las más que más adherentes tienen en el mundo, pero es importante para todo nuestro conocimiento, pues vamos a poner al judaísmo. El judaísmo tiene aproximadamente 15 millones de adherentes en todo el mundo. Estamos hablando del 0.18% de la población mundial. Entonces, sumadas estas 7 religiones, tenemos más o menos como 7.515 millones de adherentes, aproximadamente el 93% de la población mundial. ¿Y qué pasa con el otro 6%? Pues se divide en aquellas religiones que se pueden conocer como étnicas o tradicionales. Ahora sí que ahí sí todas las demás religiones son las que entran. Y bueno, pues vamos a analizar justamente estas religiones más importantes del mundo
pues para tener un conocimiento de ellas. Dicen, oye, pero estos son estudios de la Biblia, ¿por qué vamos a analizar a otras religiones? Es importante que las conozcamos, es importante porque muchas de estas tienen una trascendencia especial en aquello que hemos decidido creer. Entonces, la pregunta número 4 de nuestro estudio dice, ¿qué es el judaísmo? ¿En qué creen los judíos? El judaísmo es la religión, tradición, nación y cultura del pueblo judío. Es una religión abrámica. O sea, al igual que nosotros en todas las ramas del cristianismo, pues venimos del pacto que se hizo con Abraham. El judaísmo está basado en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros la conocemos como el Pentateuco, y a su vez integran a la Tanaj, que es lo que en el cristianismo conoceremos como el Viejo Testamento, y a los cuales pues se les atribuye que tienen inspiración divina. El judío cree en Hashem, que si lo vemos significa, la traducción significa el nombre, que es la forma respetuosa en la cual se refieren al nombre de Dios. En la Biblia, bueno, ahora sí que en la Torá, cuando vemos el nombre de Dios, viene representado con 4 letras, Y, H, W y H, que es el nombre de Dios. Entonces, el judío cree que Hashem es el Dios y creador de todas las cosas, el cual eligió a Abraham y a sus descendientes para revelarles su presencia y tener un pacto con ellos, en el cual Dios les enseñaba sus leyes, que son los 10 mandamientos, y Él les entregaba la tierra prometida, que es lo que conocemos como el actual Israel. Y pues sí, se habla pues que desde la creación el primer hombre fue Adán, y de que toda esa línea de descendencia pues nos lleva a Abraham. Nos vamos entonces al libro de Génesis. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 17, versículo del 1 al 11. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y pues bueno, Dios realiza este pacto con Abraham, el cual se extiende a su hijo Isaac, y que lleva a Jacob, al nieto de Abraham, el cual pues tuvo 12 hijos conocidos como las 12 tribus de Israel. Seguimos la lectura bíblica, el mismo libro de Génesis,
Pero ahora nos vamos a pasar al capítulo 25, versículo 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y bueno, pues hablamos de esta parte de la descendencia de Isaac. La promesa de Dios pues se va con Jacob, a pesar de que Esaú era el primogénito. Y, como lo mencionábamos antes, nacieron las 12 tribus de Israel. Nos vamos al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Por qué el judío se le llama así? Porque justamente de esas 12 tribus, pues la tribu que se mantuvo más fiel a Dios fue la tribu de Judá. Por eso se le llama el pueblo judío. Nos vamos al libro de Salmos, Salmo capítulo 78, versículos 67 y 68. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? Y es que el pueblo judío, pues ellos solamente creen lo que viene en el Viejo Testamento. El pueblo judío está esperando la venida del Mashiach, que es lo que nosotros conocemos como el Mesías, que para nosotros en el cristianismo, pues es Jesús. Pero ellos no consideran que Jesús sea su Mashiach, sea su Mesías. Nos vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a ver entonces algunos datos del judaísmo. Como lo mencionábamos antes, la población mundial es aproximadamente de 15 millones de judíos. Sus asentamientos importantes son en Israel, en Jerusalén, Safed, Tiberíades, todo lo que es Tierra Santa. También otro de sus asentamientos importantes es Hebrón, en el actual Palestina. ¿Cuál es el país que tiene más judíos en el mundo? Estados Unidos. ¿Cuáles son los idiomas que manejan? Pues es el hebreo y el yiddish. Nos vamos ahora a la pregunta número 5 de nuestro estudio, que dice, ¿qué es el Islam? ¿En qué creen los musulmanes? El Islam es la religión abrámica basada en el Corán. Ellos creen en Alá, que si vemos la traducción del árabe, pues quiere decir Dios. Ellos se autodenominan a sí mismos como musulmanes, que el origen de esta palabra viene del árabe muslim, que quiere decir el que se somete. Fíjate qué cosa muy curiosa, muchos no sabían esto,
Pero una persona que es musulmana cree en Adán, cree en Abraham, en Moisés, en Salomón e inclusive también creen en Jesús. Aunque claro, no reconocen su divinidad. De hecho, se le reconoce únicamente como que fue un gran maestro, un gran profeta de su tiempo. El Islam comienza aproximadamente en el año 622 después de Cristo, en la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita, con la predicación de Mahoma, el cual le fue dictado el Corán a través de Jibril, a quien nosotros conoceríamos como el arcángel Gabriel, el cual, con lo que le dictó, pues sella la profecía. La diferencia principal es que ellos creen que la promesa de Dios no fue con Isaac, sino con el primer hijo que tuvo Abraham, que se llamaba Ismael, su primogénito, del cual justamente desciende Mahoma. Nos vamos a la Biblia, al capítulo 16 del libro de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló un ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo el pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ok, si nos vamos a la historia bíblica, Dios le hace la promesa a Abraham. Entonces, pues a Abraham, una de sus preocupaciones era justamente que toda esa promesa de Dios, pues ¿con quién iría? Si no le nacía hijo, teniendo su esposa Sarai, que era estéril. Entonces, ¿qué es lo que hace Sarai? Le da a su sierva, le da a su esclava para que se acueste con ella, tengan relaciones y que le nazca un hijo en sus rodillas y que lo tome pues como si fuera suyo, ¿no? Entonces, justamente sucede este acto y nace Ismael,
el primogénito de Abraham. Pero aquí es justamente donde está toda la diferencia. Él es el primogénito carnal de Abraham, pero Dios le hace la promesa de que tendrá un hijo con Sara, y efectivamente tiene ese hijo con Sara, al cual se llama Isaac. Entonces, aquí ¿cuál es la diferencia principal con el pueblo musulmán? Que ellos creen que la promesa está con Ismael, que de la descendencia de Ismael, de quien viene Mahoma, su principal profeta, ahí es donde viene el pacto y la promesa de Dios. Pero en la religión judía y también en el cristianismo es aceptado que en realidad se estaba refiriendo a Isaac. Entonces, podemos decir que el pueblo judío ha estado en guerra con el pueblo musulmán durante toda la historia. Y este es un pleito de hermanos. El mayor pleito de la historia, el más largo, el más longevo y que hasta la fecha sigue siendo toda una situación, es un pleito de hermanos. De con quién se fue la promesa de Dios. Si con Ismael o con Isaac. Entonces, pues justamente aquí viene siendo parte de la diferencia. Y pues que entendamos que a veces yo creo que muchos oímos la palabra musulmán y decimos, no, pues estas son personas pues terroristas o que se atacan. No, nada que ver. Realmente son personas que tienen una fe similar a la nuestra. Pero muchos no lo sabíamos. Mira, te voy a dar unos datos del Islam. Como ya lo mencionamos, la población del Islam son aproximadamente 1.900 millones de habitantes. O sea, podemos hacer la comparación de que por cada judío que existen 126 musulmanes. Sus asentamientos importantes pues son la Meca y Medina en Arabia Saudita, Jerusalén en Israel y Hebrón en Palestina. Sus principales ubicaciones son en Arabia, España, Asia y África. ¿Cuál es el país que tiene más musulmanes en el mundo? Pues es Indonesia. El idioma que hablan es el árabe. Y pues ¿cuáles son los datos de interés que podemos hablar sobre esta religión? Sus principales deberes son una fe sencilla, el dar limosna, el llevar a práctica el ayuno. Manejan un tipo de socialismo árabe. También mencionan que el espíritu de Alá es el portador de una vía espiritual más que una ley religiosa, ¿no? Y pues sí, o sea, como lo dije hace un momento, pues escuchamos musulmán, muchas personas escuchan musulmán y dicen, no, pues esto es un terrorista, ¿no? Dicen, Allahu Akbar, y ¡pum! ¿No? La explosión, ¿no? Gente o sea, muchos dicen musulmán y creen que se trata de un asesino, pero no. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Al igual que en todas las religiones, dentro del Islam, pues existen muchas sectas y divisiones, ¿no? O sea, también en el cristianismo existen chorrocientas divisiones con distintas formas de pensar. Asimismo, en el Islam existe lo mismo. Entonces, estas personas que se puede decir que son los terroristas o los que se hacen explotar, son aquellos que pertenecen a unas divisiones extremistas, en las cuales traducen el Corán, que dicen que el Corán ordena que se lleve a cabo la yihad, o también lo que conocemos como guerra santa, en la cual se trata de someter o matar a los infieles. O sea, se cree en esas divisiones extremistas que si tú mueres matando a una persona infiel, eso a ti te convierte en un mártir, y que el ser un mártir te da una entrada directa al cielo, y que Alá te va a tener en su propia mano y te va a dar quién sabe cuántas vírgenes para ti solo, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que se cree en esas divisiones, y pues hay que entender que no todos los musulmanes creen de esta manera, sino por lo contrario, llevan una fe muy sencilla, muy devota y muy de ayudar al prójimo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Bueno, vamos a la siguiente. Pregunta número 6 de nuestro estudio. ¿Qué es el hinduismo? ¿En qué cree un hinduista? El hinduismo es una religión politeísta, o sea que tiene muchos dioses. Es una fusión entre varias culturas y tradiciones de la India
y pues no existe como tal un fundador reconocido. Las doctrinas del hinduismo son muy variadas. ¿Por qué? Porque depende de la región de la India o donde se lleve a cabo, por así decirlo, donde se crea. Existen ahora sí que un montonal de creencias distintas, pero tienen algunos rasgos en común, como lo que son los rituales, lo que son las leyes del universo y las peregrinaciones a los lugares sagrados. Dentro de sus características encontramos la población, 1.200 millones de habitantes. Sus asentamientos importantes son la India y pues en gran parte del continente asiático. Sus escrituras sagradas se conocen como Vedas y son las que hablan de las normas de conducta, las que hablan de respetar el sistema social de castas, las que hablan también de las leyes del matrimonio, etc. En el hinduismo se cree en el karma, que significa pues que las acciones pues tienen consecuencias. También ellos creen en el samsara, que se puede entender como la reencarnación, que es ese ciclo de nacimientos y muertes, de que mueres y pues vuelves a nacer en otro ser vivo. En el hinduismo también se practica el yoga, que es una práctica con la cual se busca lograr el moksha, que es el estado de liberación del hombre de las ataduras del karma. ¿Cuántos dioses existen en la religión hinduista? Pues hoy en día se cuentan alrededor de 330,000 dioses, entre los cuales podemos resaltar a Brahma, que es como el dios creador, que lo podemos ver representado con 4 caras y con 4 brazos. También Vishnu, que es ese dios del orden, que es un dios representado como una persona con piel azul, muy bella. Otro dios muy conocido es Shiva, que es el destructor, el cual es contrario a Vishnu, que es como quien dice el dios de la muerte, y que siempre se representa por una serpiente alrededor de su cuello. Otro dios muy conocido es Krishna, que es aquel que mora en el corazón, es el dios del amor, es aquel que destruye el dolor y el pecado, y se representa con una forma humana y usualmente tocando una flauta. Otro muy conocido es Ganesha, que es aquel que tiene forma humana pero tiene una cabeza como de elefante, y es aquel portador de buenas noticias y que destruye obstáculos. ¿Cuál es el país que tiene el mayor número de hinduistas? Es la India. Y otro punto que también es importante resaltar del hinduismo es que ellos utilizan los mantras. ¿Cuáles son los mantras? Pues son esos sonidos que tienen un poder espiritual al momento pues, de realizar la meditación. Aquel que es muy conocido es el mantra Om, que fíjate que a mí me hace curioso porque yo muchas veces veía algunas estampas en los automóviles. Digo, ay, esta estampa parece como un 30 y con una T arriba. Ah, ese es el símbolo del mantra Om, que es justamente esa frase espiritual que se utiliza en la meditación para alcanzar, pues ahora sí que un grado de concentración más allá. Tal vez alguna vez lo llegaste a ver en alguna película o serie en la cual hay una persona meditando y hace Om. Ah, justamente eso es un mantra. Y bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, aquel grupo que mencionábamos, 14% de la población mundial, aquellas personas que han tomado la decisión de no tener una religión, de no pertenecer a ningún grupo, ni reconocer la existencia de un Dios. Muchos de ellos atribuyen su fe únicamente a aquello que les puede ser demostrado, aquello que puede tener una prueba, y si no, pues simplemente es algo inventado por los hombres. Aquí hay unos conceptos que vale la pena analizar. Pregunta número 7 de nuestro estudio dice, ¿qué es una persona secular? Una persona secular es una persona que dura un siglo. Es aquel pensamiento o actuación que pertenece a la época en que se está viviendo y es ajeno a las prácticas religiosas. A veces dicen, es que las personas seculares, pues ¿qué es eso de secular? Son personas que viven con la información y con aquel flujo de vida que hay en la actualidad y pues que no se dejan llevar por las corrientes de
de pensamiento que tengan que ver con la fe. Siguiente pregunta, pregunta número 8. ¿Qué es un agnóstico? Una persona agnóstica es aquel que no tiene conocimiento de la deidad. Es una persona que únicamente va por la razón y solamente acepta los hechos demostrados. O sea, es alguien que no conoce a Dios, una persona agnóstica no conoce ni tiene conocimiento sobre lo que es la divinidad, lo que es Dios, ¿no? Únicamente pues acepta lo que hay delante de sus ojos, únicamente lo que puede probar o percibir. Y ahora sí, pregunta número 9. ¿Qué es un ateo? Un ateo, ojo con esto, es aquel que niega la existencia de Dios. O sea, creemos que todos aquellos que no creen en un Dios son ateos. No, pues son aquellos que lo niegan. O sea, hay quienes no lo conocen, hay quienes lo ven de una manera distinta. Un ateo es el que te dice, no existe un Dios, que lo afirma con, pues ahora sí, como parte de su creencia. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al siguiente grupo. Pregunta número 10 de nuestro estudio. ¿Qué es el budismo? ¿En qué cree un budista? El budismo es una religión mundial, es una doctrina filosófica y espiritual en la cual pues no se cree en la existencia de un Dios como tal, sino que se siguen las enseñanzas de Buda Gautama. La mayoría de las tradiciones budistas pues comparten el objetivo de superar el sufrimiento, lo que se conoce como dukkha. Y también creen en el samsara, en este ciclo de la muerte y del renacimiento. Y pues para poder vencer esto, pues buscan el logro del nirvana. No es un grupo musical de los 80, de los 90, sino se refiere a ese estado que se llega en el cual se practican las 8 nobles verdades. La población del budismo es alrededor de 506 millones de habitantes. Sus asentamientos importantes son Lumbini en Nepal, Bodh Gaya, Sarnath Benares y Kushinagar en la India. El país con mayor número de budistas es China. Vámonos entonces al siguiente grupo. Pregunta número 11 de nuestro estudio dice: ¿qué es la religión tradicional china? ¿En qué creen? La religión tradicional china es una combinación de tradiciones budistas, confucionistas y del taoísmo. O sea, se puede entender como una mezcla de creencias. Ellos creen en varios dioses, que aquellos que pueden surgir, por ejemplo, de un fenómeno natural, como un rayo, la lluvia, etc. También aquellos que surgen de algún comportamiento humano, como la ira, la felicidad, la tristeza, etc. También se le da mucho nivel o importancia a lo que son los progenitores de un linaje, ¿no? O sea, aquel que es el tatarabuelo de tal dinastía, pues tiene un nivel de importancia muy, valga la redundancia, muy importante, de mucho respeto. Dentro de lo que creen, pues podemos resumirlo en 4 principios. El cielo, pues que es esa fuente de la moral. El ki, también muchos que han visto series japonesas saben, el ki es justamente la energía que hay en el universo. También otro de esos principios es la veneración a los antepasados y la reciprocidad moral. En la religión tradicional china se maneja el concepto del yin-yang. Muy seguramente alguna vez lo has visto, ese circulito que es blanco y negro, que parecen 2 gotas, pues que hablan de que todo en el mundo, todo en el universo, pues lleva un equilibrio, ¿no? O sea, pasivo y activo, femenino y masculino, tierra y cielo, ¿no? O sea, hay un equilibrio en todas las cosas. La población de la religión tradicional china son alrededor de 394 millones de habitantes y pues su principal asentamiento es China. Y pues bueno, para concluir esta revisión de las religiones, pues también vamos a revisar pues qué es el cristianismo, ¿no? Pregunta número 12 de nuestro estudio. ¿Qué es el cristianismo? ¿En qué cree un cristiano? El cristianismo es la religión abrámica monoteísta, o sea que tiene solamente un Dios,
que está basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La mayoría de las iglesias cristianas están de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el cual sufrió, fue crucificado y que estuvo muerto y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Y pues bueno, vamos a ver la última pregunta de este estudio, de esta primera parte que vamos a analizar, la pregunta número 13, que dice, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Nos vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, mira, no se está muy seguro de cuál es el origen exacto de la palabra, pero en algunos textos antiguos, cuando se investigaba a los seguidores de Jesús, a ellos le siguen los Cristios. Cristios, así los textos antiguos lo describen. Los seguidores de Jesús eran los Cristios. Entonces, la palabra Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido, y que viene siendo una tradición del hebreo Mashiach, que significa Mesías. ¿Qué es eso de ungido, no? O sea, cristiano pues tiene que ver con ungido. ¿Qué es eso de ungir? Ungir se puede entender como extender aceite sobre algo o sobre una superficie. Entonces, ¿de dónde viene el origen de esta palabra? O sea, ¿cómo significa esto de ungir el aceite? Entonces, cuando vamos a la historia, vemos que los pastores de ovejas, pues ellos, las ovejas son animales muy delicados, animales que es muy fácil que puedan perder la vida a causa de una infección, de un susto o inclusive de los insectos que se les pueden meter en las orejas. Entonces, los pastores de la antigüedad, y supongo que también algunos de estas fechas actuales, pues para proteger a las ovejas de todos estos insectos, que eran como los piojos y moscas, etc., pues ellos llenaban la cabeza y las orejas de las ovejas pues con un aceite. Entonces el aceite pues hacía que fuera resbaladiza su piel y que cuando alguno de estos animales quería impregnarse al animal pues se resbalaba y se caía. Entonces ese es el primer vestigio que tenemos, ¿no? Que se le ponía aceite a las ovejas pues con la finalidad de protegerlas. Esto de ungir aceite en la cabeza pues ha sido un símbolo de protección, de bendición y también de empoderamiento. Nos vamos al libro de Éxodo capítulo 40, versículo 9, que dice, y tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él está, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Aquí estamos viendo cuando se estaba instaurando la tienda donde se alababa al Padre, donde el Padre les iba indicando en esa tienda del encuentro cómo debían de hacer todas esas prácticas para acercarse a Él. Todos los instrumentos y todo lo que usaba se le derramaba aceite con el sentido de santificarlo, o sea, purificarlo. Nos vamos ahora a la Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Y él se levantó y entró en la casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Vemos en esta parte de la palabra que una de las características para nombrar a un rey en Israel era el derramamiento de aceite en su cabeza. Dice, yo te he ungido por rey. O sea, ese derramamiento de aceite también significa, pues, es dar una posición importante.
Nos vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, que dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vemos ya en el Nuevo Testamento que el ungir las cabezas con aceite es una forma de declarar salud en la vida de las personas. Nos vamos ahora al último versículo que leeremos en este estudio, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De quién está hablando Isaías en este verso? Pues está hablando de Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. Entonces, justamente, podemos decir que un cristiano es un seguidor del ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesús. Eso es lo que es un cristiano, aquel que sigue al que Dios ungió, a Jesucristo. Y bueno, pues damos por concluida esta primera parte de este estudio de la religión, no sin antes despedirnos con una pequeña oración que dice así: Gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por el privilegio de tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a que en el conocimiento que hemos recibido en este día, pues seamos capaces de ver cuál es la intención de tu ciencia santa, Señor. Que sepamos, que tengamos conocimiento sobre todas las creencias que hay en el mundo, para que nosotros podamos tener nuestra decisión sobre aquello en lo que decidamos creer. Gracias por enseñarnos en esta noche, gracias por abrirnos el entendimiento, gracias por mostrarnos por cosas que tal vez desconocíamos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a continuar aprendiendo para acercarnos al mensaje que tienes para nosotros por medio de estos estudios. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.